Buenos días a todos los presentes que se conectan por este medio. Vamos a tratar un tema muy importante, un documento que analizamos sobre la fotosíntesis y la productividad primaria en ecosistemas terrestres y acuáticos, explicando algunos factores como la luz, los nutrientes, el agua, la temperatura que influyen dentro de la captura del carbono y el funcionamiento ecológico. También abordan los temas importantes como el mecanismo fotosintético del C3, el C4 y el CAM y su relación con el cambio climático y la regulación del carbono atmosférico. En este caso nos estará acompañando Jason Snyder Ortega, que es un tecnólogo en saneamiento ambiental con la experiencia en el monitoreo hídrico, educación ambiental y la evaluación de problemáticas ecológicas. También encontramos a Marlene Alexander Robles, que nos va a hablar un poco también de la fotosíntesis y su influencia, que es una ingeniera ambiental con especialización en gestión ambiental, experiencia en manejo de recursos sostenibles y la proyección de educación ambiental y la nos acompañará Luis Alejandro Calpa, ingeniero forestal, especialista en y restauración de bosques tropicales, con experiencia en monitoreo forestal y biodiversidad y captura de carbono. También nos acompañará la compañera El Chamorro, que es una bióloga ambiental con experiencia en monitoreo ecológico y gestión de recursos naturales y análisis ambientales mediante sistemas de información geográfica. Bienvenidos a este segundo coloquio de biodiversidad y ecosistemas estratégicos y les presento a Marlene Alexander Robles, quien va a hablar un poco sobre el primer tema. Hola, muy buenos días. Mi nombre es Marlene Robles y yo les voy a hablar sobre aportes de carbono en los ecosistemas. Bueno, para empezar tenemos que la fotosíntesis es el principal proceso mediante el cual el carbono y la energía ingresan a los ecosistemas terrestres y acuáticos. A través de este mecanismo las plantas convierten el CO2 atmosférico en materia orgánica que sostiene el crecimiento vegetal y alimenta a otros organismos. El equilibrio entre la entrada y salida de carbono determina la acumulación de biomasa y la dinámica del carbono en la biosfera. Además, también podemos añadir aquí que las actividades humanas han incrementado la concentración de CO2 atmosférico y alterado factores como el agua, los nutrientes, la cobertura vegetal y modificado el ciclo global del carbono. Bueno, aquí tenemos unas imágenes. En la primera imagen, pues nos muestra los estomas de una hoja, es decir, estos son como poros por donde el dióxido de carbono entra y pues sale el oxígeno. En la siguiente figura nos muestra que la fotosíntesis está controlada por varios factores como la luz, la temperatura, los nutrientes y estos nos dan como resultado el GPP. El GPP es la cantidad de energía total que se produce mediante la fotosíntesis. Bueno, en la diapositiva 2 tenemos la bioquímica de la fotosíntesis. La fotosíntesis ocurre en los cloroplastos mediante dos etapas principales. La primera es las reacciones de captación de luz y las reacciones de fijación de carbono. La energía lumínica absorbida por la clorofila se transforma en ATP, que es adenosín trifosfato. Esta pues es la principal fuente de energía de las células. Y en NADPH. Esta es una molécula que transporta electrones e hidrógeno, es decir, lleva energía y también ayuda a transformar el CO2 en glucosa. Y bueno, aquí hay algo importante que mencionar y es que la disponibilidad de luz, dióxido de carbono y nitrógeno regulan directamente la eficiencia de la fotosíntesis. Bueno, tenemos unas imágenes. Aquí en el eje X se presenta la cantidad de luz que recibe la planta y en el eje Y se presenta la tasa de fotosíntesis, es decir, qué tan rápido la planta produce energía. Entonces tenemos como primero una zona de oscuridad que se podría decir es la zona cero. Aquí pues en ausencia de luz la planta no puede hacer fotosíntesis y solo respira, por lo que estaría pues perdiendo carbono. Luego está la zona de compensación lumínica. En este punto la planta produce exactamente lo mismo que consume, es decir, que no gana ni pierde carbono. Luego tenemos el punto de saturación lumínica. En este punto, la planta ya no puede aumentar la fotosíntesis aunque haya más luz. Esto pues porque hay otros factores que la limitan. Y por último tenemos la fotooxidación. Cuando hay demasiada luz, el sistema fotosintético puede dañarse y la fotosíntesis pues ya disminuye. Luego tenemos otra figura, esta pues muestra que la fotosíntesis tiene dos grandes etapas, como lo había mencionado anteriormente. Primero está las reacciones de luz y luego el ciclo de Calvin. Ambas trabajan juntas para poder producir azúcares. Entonces tenemos que pues primero está la luz
genera energía en forma de ATP y NADPH, y luego esa energía se utiliza para transformar el CO2 en azúcares en el ciclo de Calvin. Bueno, a continuación, mi compañero va a seguir explicándoles acerca del tema. Muchas gracias. En este caso, yo les voy a hablar sobre cuál es la importancia de la luz en los factores que pues, son los más importantes que controlan la fotosíntesis. O sea, la luz es uno de los factores importantes que controla la fotosíntesis y es necesario que las plantas requieran luz solar para que pueda suceder esa actividad. También en las condiciones de baja irradiación, que podríamos decir que es la falta de luz, la fotosíntesis aumenta proporcionalmente con la luz, o sea, cuando hay más luz, la fotosíntesis actúa en gran escala. Pues, sin embargo, al alcanzar la saturación lumínica, la capacidad fotosintética deja de incrementarse. También hay que recordar que los ecosistemas acuáticos también necesitan de esta luz para hacer su actividad. La prestación o la presencia de la luz disminuye también con la profundidad, la limitación de la zona donde se encuentran, y también se puede ver que el fitoplancton se desarrolla de manera progresiva si está siendo la luz de una forma positiva o si está a una escala no muy profunda, entonces la luz va a poder llegar. También los nutrientes son algo que, como le explicaba la compañera, son influencia para que esta producción de biomasa fotosintética esté de ellos, y el control a gran parte de la productividad de los lagos, océanos o ríos. Dentro de esto encontramos estas figuras que pues nos explican básicamente cómo la luz interactúa con las plantas, se hace el ciclo y pues termina su elevación. Encontramos también cuáles son los puntos críticos o los puntos necesarios para el tema de la luminosidad y el tema de la fotosíntesis. Por otra parte, encontramos que en los ecosistemas acuáticos la fotosíntesis es realizada principalmente por el fitoplancton, o también depende también de la disponibilidad de luz y nutrientes que pues se mezcla en el agua. Esto pues en los ríos, en los arroyos, la vegetación ribereña influye directamente con la entrada de luz y también la productividad primaria. En los ecosistemas terrestres, las hojas poseen estructuras especializadas que pues son las que hacen este trabajo. La fotosíntesis depende de la profundidad, puede ser perdida porque pues se puede convertir en una de las principales limitaciones, pues que es el agua. Las plantas terrestres no contamos con eso. Las plantas presentan diferentes estrategias para captar la luz y también para adaptarse a los distintos ambientes. La fotosíntesis del C3 es la encargada pues que las plantas procesen mayores propiedades de la fotosíntesis y también que la fotorrespiración se dé de manera adecuada. En el C4, la importancia del mecanismo es que incorpora mecanismos que comentan o concentran el CO2, y reducen también la fotorrespiración. También permiten mayor eficiencia al haber ambos componentes, y de otra manera estos generan también lo que es la reducción de la fotorrespiración. En el CAM es una adaptación o una condición pues que está en los climas secos, como lo podemos ver en la imagen. Son climas áridos donde se puede presenciar bastante luminosidad, y por eso en este se da que durante la noche es donde se abren estas capas para poder hacer su actividad. También encontramos que en este se encuentra mucha pérdida de agua, y estas estrategias muestran cómo las plantas han evolucionado para maximizar la fijación de carbono según la condición ambiental. Entonces, para recordar, en el C3 son los climas templados, en el C4 los climas cálidos, y en el CAN el clima muy árido que podemos observar. Más adelante, ahorita viene la compañera Karen Giselle Chamorro, la cual les va a explicar en un artículo cómo se identifican estos fenómenos o estas actividades.
Buenas tardes, soy Karen Chamorro y bueno, este artículo fue publicado en la revista The Science Direct y a continuación les voy a explicar qué relación tiene el aumento global sincrónico de la productividad de la vegetación saturada de luz en su punto máximo con el tema de aportes de carbono a los ecosistemas. El artículo analiza cómo la productividad primaria de la vegetación aumenta con la luz hasta llegar a un punto de saturación lumínica. Este estudio busca demostrar que tanto la producción máxima de la vegetación como la producción saturada por la luz han aumentado a nivel global debido al incremento del dióxido de carbono y del cambio climático. Como podemos observar en la figura 1, explica el aumento sincronizado entre la productividad máxima vegetal, que pues en la imagen está identificada por las siglas GPP-Max, y la productividad saturada por la luz, identificada con las siglas GPP-SAT, a nivel global. Entonces, ambas variables aumentan juntas y reflejan la capacidad de la vegetación por captar dióxido de carbono mediante la fotosíntesis. En la parte A se muestra cómo la fotosíntesis aumenta en verano y disminuye después. Entonces, la línea rosada es la que indica la productividad saturada por la luz y la línea azul indica la productividad máxima de vegetación. Entonces, aquí podemos pues concluir que el azul está por encima de la rosada y eso indica que las plantas pueden aumentar su productividad. En la parte B se observa que entre el 2001 y el 2014 la productividad vegetal aumentó globalmente, mostrando que la vegetación está capturando más dióxido de carbono. Y en la parte superior se puede observar que en las gráficas C y D son mapas mundiales donde los colores más intensos representan regiones con mayor fotosíntesis y mayor capacidad de carbono, especialmente en las zonas tropicales. La fotosíntesis y saturación lumínica. Bueno, aquí la fotosíntesis aumenta cuando hay más luz solar, pero llegan a un punto donde las plantas ya no pueden aprovechar más luz y alcanzan su límite llamado productividad saturada por la luz. Entonces, este estudio muestra que mientras las plantas aprovechan más la luz, pues mayor será su productividad. En las gráficas se muestra que cuando las plantas aprovechan más luz, en este caso la productividad saturada, también aumenta su capacidad de captar dióxido de carbono mediante la productividad máxima de vegetación. Y pues aquí podemos observar que los puntos de colores representan ecosistemas y biomas. La línea negra indica la relación promedio y demuestra que la mayoría de los ecosistemas trabajan cerca al 80% de su capacidad máxima de fotosíntesis. Bien, ahora mi compañero Jason les va a seguir complementando sobre este tema. Muchas gracias. Hola, muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. A continuación, pues voy a seguir con el trabajando. En este caso, que hablamos de la fotosíntesis y demás, ¿no? En esta diapositiva, pues, se presentan los resultados generales del estudio, donde la productividad vegetal entre 2001 y 2014. En los mapas de la izquierda, observamos las tendencias de GPP Max y GPP SAT. Los colores verdes indican aumento de productividad vegetal y disminución. La mayoría de regiones muestran capturando más CO2 atmosférico. Los puntos negros representan que son las encargadas de monitorear el intercambio de carbono, la vegetación y la atmósfera. El mapa inferior muestra GPP SAT, que corresponde de fotosíntesis alcanzado cuando la luz deja de aumentar la productividad, aumentos globales, indicando pues una mayor capacidad fotosintética potencial. En la gráfica central se comparan GPP Max y GPP SAT en latitud. Las mayores tasas de fotosíntesis se presentan cerca del ecuador, la presencia de bosques tropicales y condiciones cálidas y húmedas. Finalmente, pues la gráfica de la derecha comparan diferentes biomas y muestran que GPP SAT es mayor que GPP Max, demostrando que existe una limitación natural en el uso de la luz por parte de las plantas. Por siguiente, en esta otra diapositiva se muestran los principales factores pues, que influyen en la productividad vegetal global.
Las gráficas comparan las variables que afectan GPP Max y GPP SAT. En el eje vertical aparecen los factores ambientales y en el eje horizontal su porcentaje de importancia. Entre más larga es la barra, pues mayor es su influencia. El factor más importante aquí que evidenciamos es el CO2 atmosférico, ya que las plantas utilizan este gas para realizar fotosíntesis y aumentar la captura de carbono. También destaca la temperatura media anual, pues que esta regula los procesos metabólicos de las plantas. También otro factor importante es el contenido de agua en el suelo, pues debido a que la falta de agua reduce la apertura estomática y disminuye la absorción de CO2. Además, vemos variables como la aridez, el déficit de presión de vapor, la radiación solar y área foliar, también pues que estos controlan la productividad vegetal. En general, los resultados pues muestran que el aumento global de la productividad está siendo pues impulsado principalmente por el incremento de dióxido de carbono, seguido por la temperatura y la disponibilidad de agua. En esta última diapositiva se presentan pues las proyecciones futuras que vamos a tener de GPP Max utilizando modelos climáticos como el CMIP6. En el eje horizontal se presentan los años del 2001 al 2100, pues haciendo una proyección a su máximo año, que es 2100. Mientras que el eje vertical pues muestra los valores de productividad máxima de la vegetación. Cada línea de color pues corresponde a un modelo climático y la línea negra principal pues representa el promedio general. Todas estas proyecciones lo que hacen es mostrar una tendencia ascendente, indicando pues que la productividad vegetal seguirá aumentando pues durante el siglo XXI. Esto pues se relaciona principalmente con el incremento de dióxido de carbono atmosférico y el crecimiento pues de la vegetación en muchas regiones del planeta. También pues vemos tanto como crecimiento, vemos decrecimiento en ciertas regiones, pero esto es lo que nos grafica, ¿no? Los resultados sugieren pues que los ecosistemas terrestres continuarán funcionando como sumideros de carbono y ayudando a disminuir parcialmente el impacto del cambio climático. Sin embargo, pues el estudio también advierte que factores como sequías, incendios y estrés térmicos podrían limitar capacidad en el futuro. Esto pues en cuanto al documento analizado, le damos muchas gracias a todas las personas que están presentes en esta transmisión, a todos los comentarios. Veo algunas dudas, entonces a continuación nos van a leer unas preguntas que nos tienen dispuestas en el chat. Agradecemos esta participación y a continuación pues vamos a responder estas dudas que tienen presentes aquí en este chat. Bueno, una de las preguntas que logramos aquí nos están diciendo en la barra de comentarios, nos preguntan que qué representa GPP Max y GPP SAT en los ecosistemas estratégicos. Pues básicamente GPP Max representa la máxima capacidad de los ecosistemas para fijar carbono mediante fotosíntesis, mientras que el GPP SAT corresponde al punto de saturación lumínica donde aumenta la luz y no incrementa significativamente la fotosíntesis. Como lo había explicado la compañera Karen Chamorro, básicamente eso es lo que significa GPP Max y GPP SAT. Otra de las preguntas que nos hacen va dirigida al compañero Jason Ortega, es cómo influye el cambio climático en la productividad primaria de los ecosistemas. Entonces el compañero Jason nos va a estar respondiendo a esta pregunta. Bueno, nuevamente un saludo a responder esta pregunta. Dice de nuevo, ¿cómo influye el cambio climático en la productividad primaria de los ecosistemas? Pues el cambio climático modifica variables como temperatura, la disponibilidad de agua, radiación solar y concentración de dióxido de carbono atmosférico. Estos cambios, por lo tanto, pues alteran la fotosíntesis, la eficiencia en captura de carbono y pues la capacidad de los ecosistemas para actuar como sumideros de carbono. Entonces yo creo que con esto le doy respuesta a esta duda. Vemos acá otra pregunta que va guiada a mi compañera Marlene Robles. Dice esta pregunta, dice, ¿por qué la disponibilidad de nutrientes es importante para la fotosíntesis
para la fotosíntesis y la GPP. Entonces, a continuación, mi compañera va a pasarles a dar respuesta. Bueno, nuevamente buenos días. Bueno, respondiendo a la pregunta, los nutrientes, especialmente el nitrógeno y el fósforo, son fundamentales para la formación de clorofila y enzimas fotosintéticas como la rubisco. Cuando existe mayor disponibilidad de nutrientes, aumenta la eficiencia fotosintética y la productividad primaria bruta de los ecosistemas. Bueno, muchas gracias por estar en este segundo coloquio de biodiversidad y ecosistemas estratégicos. Agradecerles por las preguntas, por